El fuerte golpe en el suelo hizo saltar a todos los que estaban en el brillante mármol. El gerente del banco, Anderson Mitchell, dejó caer su tarjeta de identificación al suelo como para enfatizar su indiferencia hacia su dueño. El veterano cuya tarjeta yacía ante él apenas pudo evitar que su rostro reflejara una evidente indignación. Un silencio nervioso se apoderó de la espaciosa oficina, donde el aire parecía estar impregnado de tensión. ¿Qué significa esto?, preguntó el hombre del traje planchado en voz baja pero firme. Era mayor, de piel oscura y cabello gris cuidadosamente recogido. Se llamaba Harold Jefferson y en su chaqueta de corte impecable, apenas visible, brillaba una pequeña condecoración de veterano. Esta condecoración, que en su día se otorgaba por valentía en el ejército activo, ahora era el único recuerdo de su antiguo servicio. «Disculpe», murmuró Anderson, sin mostrar remordimiento alguno. Se me escapó su identificación de la mano por accidente. Pero la mirada de Mitchell hacía tiempo que delataba algo más: arrogancia e impaciencia. Actuaba como si un veterano, incluso un cliente, no debiera ser tomado en serio. Los pensamientos más íntimos de Anderson apenas se disimulaban, como si fuera un simple obstáculo insignificante para un acuerdo más importante. Se consideraba un hombre de extraordinaria importancia. Después de todo, un acuerdo importante que pudiera reportarle al banco ganancias inimaginables dependía de su firma y su habilidad para negociar. Cerca de allí, intentando no llamar la atención, estaba una chica llamada Paula, la asistente junior de Anderson. Observaba la escena en silencio, intentando comprender por qué la situación se había tornado tan tensa. Paula era una empleada callada y diligente que apenas había tenido tiempo de adaptarse al ambiente corporativo. Sabía que lo más importante en esta situación era no interferir con su jefe y guardar silencio, pero la atormentaba la idea de que el veterano no era un simple cliente ocasional. Sin duda, estaba con personas influyentes porque se estaba negociando un acuerdo importante. «Harold, ¿estás bien?», preguntó Camila Jefferson, la hija del veterano, en voz baja, apartándose un poco. Interpretaba el papel de representante de una gran empresa, dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en un proyecto en el que Anderson llevaba mucho tiempo trabajando. Camila, una mujer de mediana edad, delgada y elegante, observaba atentamente el ambiente en la sala. Le preocupaba no solo la posible ganancia, sino también el estado de su padre, visiblemente dolido por lo sucedido. Harold se agachó para recoger la identificación, pero lo hizo con exagerada dignidad. Se tomó su tiempo y captó las miradas de todos los presentes, como si quisiera decir: «No me humillaré, aunque intenten imponerme». Su expresión decidida y tranquila dejaba entrever que lo había notado todo y que sin duda sacaría conclusiones. «Papá, déjame», comenzó Camila, pero al notar la mirada que le dirigió su padre, dio un paso atrás y dejó que él recogiera el documento. «Gracias, hija mía, puedo hacerlo yo mismo», dijo Harold lentamente, recogiendo la identificación de la canica y guardándola con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. «No te preocupes». Anderson no tenía prisa por corregir la incómoda situación. En cambio, permaneció de pie cerca de su enorme escritorio. Parecía indiferente a las posibles consecuencias. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios al ver al veterano agacharse para recoger el documento. Camila interceptó involuntariamente su mirada. Se le encogió el corazón y una leve sombra de disgusto se dibujó en sus labios. «Creo que deberíamos continuar nuestra reunión», dijo Anderson secamente, intentando retomar un tono serio. «Tenemos muchísimos asuntos que tratar hoy». Sin embargo, antes de que nadie pudiera objetar, un murmullo y una leve vibración de indignación recorrieron la sala. Mitchell, sin embargo, era claramente ajeno a ello. Empezó a ensalzar las perspectivas futuras, prometiendo todas las comodidades si se firmaba el acuerdo de $9,000 millones con su banco.
$9.000 millones se escuchó en las pantallas y gráficos que Anderson mostró brevemente en un proyector situado a un lado, pero la atmósfera ya estaba contaminada por la hostilidad que se respiraba en el aire. «Camila», dijo finalmente Harold, volviéndose hacia su hija, «creo que debemos reconsiderar nuestra decisión de cooperar con esta institución. Somos personas que valoramos no solo los números, sino también el respeto por la persona». Camila asintió en silencio, lanzando una mirada elocuente a Anderson. Parecía que quería decirle algo duro, pero su educación y la presencia de varios representantes comunes de la firma le habían enseñado a controlarse. Sigamos con nuestra historia. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Anderson se tensó. Sabía por las expresiones de sus rostros que la situación podría desembocar en algo muy desagradable, pero su vanidad, su confianza en que cualquier trato sería solo suyo, lo impulsaron a seguir adelante. No quería darse cuenta de que la gente podría decidir rechazar repentinamente sus servicios. Su experiencia en tales negociaciones le decía que si mostraba firmeza y confianza ahora, la mesa de negociaciones seguiría siendo suya. «Estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido», añadió Anderson con indiferencia. «Siéntese, por favor, y hablemos de los términos». Pero Harold se alisó lentamente la chaqueta y se volvió hacia su hija. «Camila, quizás nos vaya mejor si vamos a otro banco. No me cabe duda de que nos aceptarán con gusto en cualquier otro sitio». Reinó el silencio. Nadie se atrevió a interrumpir al veterano, y a su lado no solo estaba Camila, sino también todo el equipo de inversores con el que se habían presentado en el banco. La gran suma que planeaban invertir en el nuevo proyecto podría cambiar el destino de muchos empleados, desde simples oficinistas hasta el propio Anderson. Pero el esnobismo espontáneo y la mala voluntad demostrada amenazaban con convertirse en un desastre para Mitchell. Paula se movía nerviosamente de un pie a otro, pensando en el esfuerzo invertido en este negocio. Era muy consciente de la perseverancia con la que Anderson había perseguido el mayor proyecto de su carrera. La chica comprendió que Anderson, a pesar de su tenacidad, tenía un gran talento, pero la forma en que gestionaba los negocios la había preocupado durante varios días. «No saques conclusiones precipitadas», dijo Anderson, intentando forzar una sonrisa profesional. Se acercó a la mesa de negociaciones, mostrando los documentos. «Mira las garantías que estamos dispuestos a ofrecerte. Nuestra reputación habla por sí sola». Harold echó un vistazo a los documentos, pero su ánimo no era nada propicio para la conversación. Lo más importante para él era cómo lo habían tratado mientras estaba con su identificación, cuando ésta cayó al suelo. Y aunque no hizo acusaciones en voz alta, los presentes sintieron que lo entendía todo y no perdonaría tal descaro. Camila vio la fría mirada de su padre y sintió que la futura cooperación pendía de un hilo. Finalmente, Harold se dirigió a quienes lo rodeaban. «Perdóneme, parece que otro lugar requiere mi atención», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara razonar consigo mismo para no expresar su agonía con rudeza. «He decidido interrumpir nuestra reunión». Anderson se quedó paralizado. Claramente no esperaba que el veterano tuviera el valor de simplemente darse la vuelta e irse. Normalmente, los clientes, incluso los más indignados, seguían hablando con la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero Harold, quien había tenido una brillante experiencia militar, estaba acostumbrado a las manifestaciones de arrogancia perniciosa y no quería tolerarlas. «Espera un momento», intentó detenerlo Anderson. «Quizás deberíamos hablar de esto». Pero era demasiado tarde. Harold ya se dirigía a la salida y Camila lo siguió. La buena voluntad con la que habían llegado al banco se había desvanecido. Otros socios comerciales comenzaron a surgir tras él, lo que aceleró el fracaso irreparable de Anderson en la implementación del ansiado acuerdo. $9.000 millones que representaban la contribución de varias corporaciones impresionantes estaban a punto de escaparse de las manos de Mitchell. Paula captó la mirada instantánea de Camila y se sintió avergonzada por no haber evitado lo sucedido. Se oían voces ansiosas por todos lados.
Varias personas que trabajaban con Anderson intentaron detener a los inversores, instándolos a un diálogo razonable, pero el veterano solo tenía un argumento: su derecho al respeto. El gerente del banco se había permitido mostrar desprecio ante sus ojos, lo que significaba que la confianza en esta persona había desaparecido. Alguien del banco quiso decir algo, pero Anderson miró hacia la puerta. Sus puños apretados delataban su furia interior. Probablemente iba a reprender a sus subordinados, pero los rostros deprimidos decían: nadie va a devolver a la delegación. La decisión ya está tomada. Se oyó el sonido de una puerta al cerrarse. El acuerdo invaluable que podría haber sido el triunfo del banco parecía haber abandonado el edificio. Anderson sintió que sus planes eran vanos, que sus pomposos informes de ganancias carecían de sentido. Los 9.000 millones de dólares con los que había soñado se esfumaban a cada instante mientras los pasos llevaban al veterano y a sus representantes por el pasillo. Anderson se hundió pesadamente en el sillón de cuero intentando recomponerse. Sintió que el aire de la habitación se volvía sofocante y se le hizo un nudo en la garganta con la ira interior. En los últimos años en el sector bancario se había acostumbrado a que la gente se tragara su indignación o buscara un acuerdo para una cooperación provechosa, pero esta vez se encontró con un hombre que no temía un simple insulto. «Paula», llamó en voz baja con la voz entrecortada. «Ven aquí». «Sí, señor», respondió el asistente, conteniendo un suspiro de alivio, pues Anderson aún no había gritado. Estaba sombrío y distraído, lo que significaba que su ira aún no había encontrado salida. «¿Qué sabes de este veterano y su familia?», preguntó, apretando el brazo de su silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Por qué están tan seguros de que pueden dejarnos? Sí, son ricos, eso está claro, pero irse de inmediato sin escuchar nuestros argumentos». Paula percibió que los ojos de Anderson estaban llenos de ansiedad y tensión. Intentó elegir sus palabras con cuidado. Harold Jefferson es un veterano condecorado por su servicio. Según documentos, su familia posee una participación mayoritaria en un importante conglomerado manufacturero. Poseen activos considerables. Camila Jefferson es la directora de facto de la firma, que agrupa a varias empresas del sector. Planeaban seriamente invertir en un proyecto tecnológico, aunque no revelaron todos los detalles. Se rumoreaba que 2 o 3 inversores influyentes más se unirían al negocio. «Así que», dijo Anderson con voz pausada, «su influencia va mucho más allá de los límites de un solo banco. Alguien debió hacerles creer que serían recibidos con los brazos abiertos en otros lugares». Paula miró con temor al gerente. Sabía que él mismo había contribuido de muchas maneras a que estas personas ya no quisieran tratar con su institución. Algunos empleados locales también lo miraron con desconcierto. ¿Cómo podía alguien mostrar desprecio tan despreocupado por alguien, incluso si se acercaba con el traje equivocado o parecía menos respetable a primera vista? Pero nadie se atrevió a cuestionar en voz alta las acciones del gerente. «Puedo contactarlos de nuevo, ¿no?», sugirió Paula, vacilante. «Quizás debería pedir otra reunión. Digamos que fue un error desafortunado». Anderson descartó el asunto. «¿Un error, dices? No tiré su identificación a propósito, pero no quise humillarme delante de él. Estaba decidiendo a dónde dirigir el trato. No me gusta el orgullo excesivo. Sin embargo», bajó el tono, dándose cuenta de que seguir discutiendo no traería nada a cambio. «Bueno, intenta llamarlos o escribirles una carta. Asegúrate de que suene lo suficientemente educado». Paula asintió y se dirigió a su escritorio, pero en su interior no estaba segura de poder hacer nada. El veterano había demostrado claramente que no toleraría la negligencia. Además, Camila parecía una persona firme. Estaban tan dolidos que difícilmente querrían regresar. Anderson no soportaba la idea de que el acuerdo de 9.000 millones de dólares, que había estado pregonando a bombo y platillo a la directiva, se hubiera derrumbado antes de siquiera empezar.
Metió la mano en el bolsillo y se aferró al pañuelo, como si esperara aliviar físicamente la creciente frustración. Entonces recordó que el veterano podría contar con el respaldo de un poderoso grupo de socios, y cuanto más lo pensaba, más intranquilo se sentía. Quizás realmente tengamos que cambiar de táctica, murmuró en voz baja, o buscar otros inversores para acabar con la terquedad de este veterano. Mientras tanto, en el pasillo del banco, Harold y Camila, acompañados de varios socios, caminaban hacia la salida, discutiendo tensamente sus planes. Harold caminaba con una expresión pétrea. Ya no era joven, su cuerpo estaba cansado tras largos años de servicio, pero su fortaleza y dignidad eran evidentes. «Papá, no quiero que parezcamos duros», dijo Camila en voz baja, aunque su voz estaba llena de indignación contenida. «Pero te das cuenta de que esto fue una discriminación flagrante. Mereces más respeto. ¿Cómo puedes confiar en un banco si su gerente clave se comporta así?» «Querida», suspiró Harold profundamente, «ninguna persona que se precie cerrará un trato si no siente una humanidad básica en su pareja. No voy a mendigar respeto. Buscaremos otro sitio. Quizás deberíamos contactar con un banco de la competencia. Me refiero a un viejo conocido que ahora dirige una estructura seria. Seguro que estará encantado de tener nuestro dinero y el proyecto». Camila asintió. «Quizás lo hagamos, y si surgen problemas, estoy seguro de que aún hay oportunidades. 9.000 millones es una suma que entusiasmará a muchos». «Claro», respondió Harold, «pero quiero que mantengamos nuestra dignidad. Que vean de lo que realmente somos capaces. Hay otros socios que apoyarán nuestra iniciativa, así que no perdamos el tiempo». Salieron del edificio contemplando la majestuosa fachada del banco. Durante un rato, todos guardaron silencio, pensando en un nuevo plan de acción. Los transeúntes corrían de un lado a otro, absortos en el ajetreo diario. Solo Camila, al despedirse, dirigió una mirada larga y atenta al edificio del banco, como si quisiera asegurarse de que su decisión de marcharse no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, Anderson intentó encontrar la manera de recuperar a los inversores. Envió varias cartas y le pidió a Paula que organizara llamadas telefónicas. La respuesta fue una sola. En este momento, el señor Harold Jefferson no desea continuar el diálogo. Tras esta amable formulación, se escondía una idea clara: un banco donde un gerente se permitía retirar públicamente la tarjeta de identificación de un veterano no podía contar con la confianza del capital. Anderson se sumía cada vez más en pensamientos oscuros y en su cabeza se gestaban planes para influir en el veterano o en su hija. Al mismo tiempo, contaba con que en la firma de Jefferson hubiera alguien menos escrupuloso que se interesara por sus tentadoras ofertas y, si así lo deseaba, convenciera a Harold de regresar. En sus momentos de reflexión, Anderson revisó los documentos de las personas que figuraban en el expediente del proyecto, con la esperanza de encontrar un punto débil. En su escritorio estaba hablando con uno de los abogados del banco. «James, dime, ¿hay alguna manera de obligarlos a continuar las negociaciones? Quizás ya firmaron un acuerdo preliminar». El abogado meneó la cabeza. «No existe un acuerdo vinculante. Todo quedó en la etapa de acuerdos verbales. Oficialmente, no tenemos derecho a exigirles nada». «Bueno», dijo Anderson apretando los dientes, «entonces tendremos que buscar soluciones alternativas». Más tarde esa noche, cuando la actividad en el banco había disminuido notablemente y la mayoría de los empleados se habían ido a casa, Anderson, en la sala vacía, repasaba en su memoria el incómodo episodio relacionado con la identificación. Una simple idea lo atormentaba. ¿Era realmente tan serio? ¿Podía un trato fracasar por un solo gesto? Estaba acostumbrado al mundo de los negocios, donde mucho dependía de los beneficios y muchos clientes a veces ignoraban la mala educación o la falta de tacto, solo para conseguir los préstamos o las condiciones necesarias del trato. Pero Harold Jefferson no era uno de ellos. «De acuerdo», susurró Anderson. «Puede que el veterano sea terco,
pero la gente de su círculo no cortará la rama en la que están sentados en vano. El dinero lo decide todo. Quizás esto sea solo una pausa. Mientras tanto, Harold y Camila estaban sentados en una acogedora oficina en su propio edificio, ubicado en otra parte de la ciudad, esa misma noche. El ambiente en la habitación era tranquilo, aunque se respiraba tensión por los recientes acontecimientos. Papá, entiendo lo amargo que te resulta admitir que a veces la gente se permite la arrogancia, pero si nos negamos a cooperar con este banco, también tendremos que rechazar las condiciones favorables que se negociaron, dijo Camila, intentando sopesar los pros y los contras con sensatez. Otros bancos tampoco siempre ofrecen tasas de interés favorables. Harold la miró atentamente. Mi niña, el respeto no tiene precio. Cuando defendí mi país, vi con qué facilidad se pierden los valores humanos, pero nunca pensé que al volver a casa vería una actitud tan descuidada en la vida pacífica. Si nos tragáramos este insulto, actuaríamos en contra de nuestra conciencia. Camila frunció los labios en señal de asentimiento. Lo entiendo, papá. No quiero ir en contra de tus principios. Francamente, debería haberte ofrecido al menos una disculpa sincera. Pero Anderson no la tiene y nunca la tendrá. Exactamente, asintió Harold. A menos, claro, que se den cuenta de que podemos encontrar otro socio. Cuando se den cuenta de que están perdiendo una oportunidad, quizá ellos mismos pidan una reunión. Pero ahora, lo principal para nosotros sigue siendo promover nuestra idea, que llevamos años intentando implementar. Camila sabía de qué hablaban. El proyecto que desarrollaban implicaba el desarrollo de capacidades de producción y la modernización tecnológica en varias industrias relacionadas. La inversión iba a ser enorme y el empleo, el crecimiento económico y la reputación de su empresa familiar dependían de ello. Pero ahora tenían que encontrar otra forma de financiarla. De acuerdo, dijo Camila con tranquila determinación. Haré que nuestros abogados contacten con otros bancos. Tengo algunos contactos personales, sobre todo con el señor Harris, quien una vez nos ayudó con préstamos. ¿Recuerdas a ese buen caballero? Harold sonrió, recordando los viejos tiempos. Claro que lo recuerdo. Su padre era inglés y su madre provenía de una familia noble. Parece un pedante, pero en realidad siempre nos trató con el mayor respeto. Creo que agradecerá cualquier posible colaboración. Camila metió los papeles en una carpeta. Así que estoy iniciando una nueva línea de negociaciones y en cuanto a Anderson, solo hay una solución razonable: alejarme de él. Estoy de acuerdo, respondió Harold. Si no quiere reconsiderar sus opiniones, entonces no podemos separarnos. Terminaron la conversación decidiendo buscar nuevos socios. En el fondo, Camila se sentía tensa, consciente de que cualquier gran proyecto siempre conlleva riesgos. Encontrar grandes fondos no es fácil, incluso si tus proyectos son prometedores, pero el apoyo de su padre le infundió confianza. Así comenzaba un nuevo capítulo en la historia de este gran acuerdo, que aún podía cambiarlo todo. La idea errónea de que unas pocas palabras arrogantes no podían perjudicar el caso estaba a punto de ser desmentida. Harold y Camila, aunque ahora centrados en otros socios, no descartaban la posibilidad de que Anderson Mitchell hiciera algo para recuperar la oportunidad perdida de conseguir el contrato. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de decepciones para Anderson. Intentó hablar con un gran número de expertos, persuadiéndolos para que influyeran en los Jefferson, pero nadie quería involucrarse en conflictos personales. Al fin y al cabo, todos los que conocían a Harold lo trataban con gran respeto, comprendiendo lo mucho que había hecho en el servicio militar y en su vida después de él. No solo era un veterano, sino también un filántropo activo que ayudaba a los jóvenes y organizaba becas para quienes soñaban con obtener una educación. «Maldita sea esta alta moral», exclamó Anderson cuando otro contacto se negó a ayudar a reanudar las negociaciones. ¿Acaso todos admiran tanto a este viejo que están dispuestos a apoyar sus caprichos? Paula, al oír estas palabras, suspiró profundamente.
Era evidente para ella que Anderson demostraba una persistencia increíble, no tanto por amor al negocio, sino por un ego herido. La chica continuó con determinación, cumpliendo encargos, escribiendo cartas y llamando a posibles intermediarios. La respuesta siempre era la misma. Nadie iba a convencer al veterano de regresar al mismo banco donde no se le consideraba digno de respeto. Quizás deberíamos simplemente pedirle perdón, como a un ser humano, dijo vacilante en una de las reuniones, cuando Anderson volvió a pedirle ideas. Hablar con él personalmente, explicarle que fue un error. ¿En serio?, espetó Anderson irritado. No voy a arrodillarme ante él. Y recuerda, Paula, en el mundo de los negocios nadie perdona la debilidad. Paula guardó silencio, reprimiendo su resentimiento hacia el hombre que había sido injustamente humillado. Pero a Anderson no lo convencieron. Cada día que pasaba, se aferraba más a sus ambiciones, dispuesto a buscar soluciones alternativas y a ejercer presión contundente en lugar de mostrar simple humanidad. Mientras tanto, el negocio de Harold marchaba bien. Él y Camila comenzaron a consultar con otro banco que mostraba gran interés en su proyecto. El banco estaba dirigido por un viejo amigo de la familia llamado Thomas Harris. Cuando Harris se enteró de que los Jefferson buscaban un nuevo socio, se alegró mucho. Hace tiempo que deseo ampliar nuestra colaboración. Su empresa es famosa por su fiabilidad y el nombre Harold Jefferson me ha evocado respeto y recuerdos entrañables durante muchos años. Le agradecemos mucho que acepte recibirnos lo antes posible, respondió Camila al entrar con su padre a la oficina de Harris. Esperamos que los detalles del futuro acuerdo sean claros y convenientes para todas las partes. Harris les explicó sus condiciones. Estaba dispuesto a ofrecer tasas de interés flexibles y un seguro de riesgo adicional para un proyecto de gran envergadura. Y aunque las condiciones fueran diferentes a las prometidas por Anderson, el ambiente era mucho más respetuoso y cordial. Quiero que nuestra alianza sea más que un simple acuerdo, dijo Thomas Harris al final de la reunión. Su proyecto probablemente será a muy largo plazo y estamos dispuestos a brindarle instrumentos financieros para las distintas etapas. Harold sonrió. Esto es importante para nosotros. Esperamos que nuestro trabajo conjunto perdure por mucho tiempo. Cuando Camila y Harold salieron de la oficina de Harris, sus rostros reflejaban una serena satisfacción. Ya habían concertado una serie de reuniones con expertos financieros y legales para discutir el principio de distribución de inversiones y las garantías de seguros. En su interior crecía la sensación de que todo marchaba bien. El banco anterior ya no era un socio potencial para ellos. «Ya ves, hija», dijo Harold al subir al coche. «El respeto y una reputación honesta son mucho más importantes que la fanfarronería pomposa». Camila asintió, sintiendo que la tensión de los últimos días se le escapaba de los hombros. Sintió que ella y su padre habían tomado la decisión correcta. El propio Anderson pronto se enteró de que los Jefferson estaban en conversaciones con otro banco. De repente, descubrió un informe interno que informaba de que un importante proyecto ofrecido a su institución había pasado a manos de un competidor. Junto con él, muchos inversores que representaban un capital combinado de unos $9,000 millones se habían marchado. «¡Qué tontería!», dijo Anderson apretando los dientes. ¿De verdad van a acabar con todo? Pero los hechos hablaban por sí solos. Aparentemente, intentó mantener una especie de máscara de imperturbabilidad, pero sus superiores más cercanos, incluido el alto ejecutivo del banco, el señor Giles, ya le habían pedido informes sobre el fracaso. Cuando Giles llamó a Anderson para una conversación difícil, se dio cuenta de que el escándalo había llegado a lo más alto. «Escucha, Anderson», dijo Giles, cruzando las manos sobre la mesa. «Me han dicho que un acuerdo importante se ha derrumbado ante nuestros ojos y ya contábamos con esta inversión. Necesitamos urgentemente nuevas infusiones importantes para mantener la competitividad. Dime, ¿qué salió mal?» Anderson miró tensamente alrededor de la oficina del jefe. «Un pequeño malentendido. El señor
Harold Jefferson malinterpretó mi gesto. ¿Y yo? Omite los detalles, interrumpió Giles. Ya oí que se te cayó la identificación al suelo sin querer. No creo que el señor Jefferson vaya a creer en trucos tan fácilmente. Parece que lo tomó como un insulto personal, y su hija solo ha confirmado esa opinión. Anderson se dio cuenta de que, en esta situación, era una tontería negar lo obvio. Intentó justificarse diciendo que no era una indiferencia deliberada, pero Giles negó con la cabeza con mal humor. El resultado es lo más importante para nosotros. Puede decir que no es su culpa, pero parece que tenemos problemas con nuestra reputación. Además, el señor Jefferson no es tan simple como parece. Se rumorea que no solo es un veterano, sino también copropietario de varias empresas que están generando grandes ingresos. «Lo sé», respondió Anderson en voz baja. Giles movió el dedo. «Si no encuentras la manera de suavizar las cosas, la junta directiva podría decidir que no estás cualificado para manejarlo. No me importa cómo lo hagas, pero deberías ser flexible si has llegado a este punto. Quizás una disculpa pública o mejores condiciones. Lo principal es recuperar el acuerdo en nuestro edificio bancario». Dicho esto, Giles se levantó bruscamente, dando por terminada la conversación. Anderson apretó los labios con orgullo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su autoridad en el banco estaba amenazada. Salió de la oficina con la alarmante certeza de que si no traía de vuelta al veterano furioso, toda su carrera podría descarrilarse. Anderson regresó a su oficina, jugueteando nerviosamente con los bordes de su costosa chaqueta. En el pasillo lo recibió un abogado veterano llamado Donald, quien se vio obligado a darle una noticia desagradable. «Anderson, me temo que tenemos confirmación. Los Jefferson y sus inversores firmaron un acuerdo preliminar con Harris Bank. Ahora estamos oficialmente excluidos. Quizás el resto de nuestros socios pronto se enteren de que perdimos un contrato tan importante». Por un instante, Mitchell bajó la mirada y fingió no oír, pero Donald sabía lo difícil que era para un entrenador admitir la derrota. Su irritación no hizo más que aumentar. «¿Cuánto tiempo tenemos para intentar recuperarlos?», preguntó Anderson, encontrando finalmente la fuerza para hablar. Donald se encogió de hombros. «Formalmente, el acuerdo aún no ha entrado en vigor, pero a juzgar por lo que escuché, Harris les ofreció condiciones muy atractivas. Además, el veterano está muy ofendido. Será difícil ganarse su apoyo». Paula salió del fondo del pasillo con una carpeta llena de informes. Su rostro reflejaba compasión, pero Anderson parecía reacio a compartir sus sentimientos con nadie. «Si no toman medidas decisivas», repitió Donald, «pueden despedirse de sus perspectivas profesionales. La junta directiva está decidida». Anderson, acostumbrado a mandar, comprendió que ahora él mismo tenía que seguir las reglas de otro. Mentalmente, se reprendió por haber permitido que su arrogancia personal aflorara en ese momento crucial. Pero era demasiado tarde para revivir la primera reunión. Solo quedaba aceptar el fracaso o intentar algo más inusual. «De acuerdo», dijo finalmente. «Intentaré dialogar, aunque tenga que comerme el orgullo». Donald asintió. «Esta es la única decisión correcta. Intenta contactar a sus abogados, a su familia, a cualquiera que pueda hacerle llegar tu carta. De lo contrario, para fin de mes no estoy seguro de que sigas en tu situación». Más tarde, Anderson, en su oficina, miró por la ventana un buen rato intentando decidir qué hacer, aunque le repugnaba en su interior: pedir perdón o al menos admitir su error. Apretó los dientes. Le parecía que nada podía ser más difícil. Sin embargo, la perspectiva de perderlo todo lo obligó a armarse de valor. Finalmente, le preguntó a Paula: «Por favor, prepare una carta cortés expresando nuestra disculpa por cualquier inconveniente que hayamos podido causarle al señor Jefferson. Muéstreme el borrador y haré las correcciones necesarias». Paula se sorprendió, pues era la primera vez que Anderson le pedía que formulara una disculpa. Anteriormente, todas sus cartas sonaban extremadamente formales y bastante secas.
Se sentó a la mesa y comenzó a redactar el texto intentando darle sinceridad. Pronto el borrador estuvo listo y se lo presentó al director del banco. Anderson repasó lo que escribió. «Lo lamento profundamente». Hizo una mueca al oír estas palabras. «En cuanto tengamos la oportunidad, les pedimos que retomen las negociaciones y ofrezcan nuevas condiciones. ¿Saben? Suena demasiado suave». Pero fue precisamente la suavización del tono lo que pudo haber influido en su decisión, objetó Paula en voz baja. «¿De verdad quieres conservar el estilo rudo anterior?» Anderson murmuró algo en voz baja durante unos segundos y luego asintió de mala gana. «De acuerdo, que así sea». Envíen esta carta, suavicen el lenguaje, enfaticen que reconocemos la importancia de la contribución del señor Jefferson y que los abogados den algunas garantías de que pueden hacerlo. Paula comprendió que Anderson se había embarcado en una tarea inusual, la reconciliación. Pero incluso en esto, su orgullo lo limitaba. Tras enviar la carta, esperó la respuesta, pero ni ese día ni al siguiente su banco recibió ninguna notificación de que Jefferson quisiera reunirse. «Quizás deberíamos ir a su oficina e intentar hablar cara a cara», sugirió Paula, tímidamente, mientras Anderson, furioso, tiraba los papeles sobre la mesa tras otro silencio de los Jefferson. Personalmente, Anderson rió entre dientes, «para que pueda señalarme y reírse en mi cara». Pero se interrumpió. «Quizás esta sea nuestra única oportunidad». Así nació la idea de ir a la oficina de Harris, donde supuestamente residían los Jefferson y todo su equipo. Anderson decidió que si se presentaba personalmente ante el veterano, existía la posibilidad de que al menos lo escuchara. Un día después, Anderson se armó de valor, informó a sus superiores y concertó formalmente una breve visita con la oficina de Harris. Se suponía que Harris, siendo un hombre educado, no rechazaría la cita. Fue una medida desesperada, como el propio Anderson la calificó, pero no había nada más que hacer. Y ahora había llegado el momento en que Anderson se acercaría al umbral de aquella oficina donde nadie lo esperaba. Sintió un temblor en las yemas de los dedos, aunque no lo demostró. Solo Paula lo acompañaba, con una carpeta con contactos y documentos bajo el brazo. «Espero que esto salga bien», murmuró al entrar al edificio, donde los empleados del Banco Harris se arremolinaban. En el fondo, sabía que el veterano se sentiría extremadamente incómodo al encontrarse con el hombre que, tan desconsideradamente, había tirado su identificación al suelo hacía poco. Sin más dilación, los condujeron a una pequeña recepción donde tendrían que esperar al señor Harris. Un reloj monumental marcaba el tiempo en la pared contando los minutos. Anderson permanecía sentado con la espalda tensa y los brazos cruzados. Paula revisaba con dificultad los papeles, intentando no mirar a su jefe. Ambos comprendieron que quizá tendrían que esperar hasta que Harris considerara necesario salir con ellos. Era un gesto peculiar, demostrar quién mandaba ahora. Finalmente, las puertas se abrieron y apareció un hombre mayor, pero seguro de sí mismo. Thomas Harris saludó a Anderson con rigidez. «Me alegra verte, aunque rara vez nos cruzamos. ¿En qué puedo ayudarte?» Anderson se sentó. «¿Puedo hablar con el señor Harold Jefferson? Le agradecería que nos organizara al menos una breve conversación. Necesito hablar con él sobre un asunto relacionado con negociaciones previas». Harris sonrió levemente. «El señor Jefferson y su hija sí están en mi edificio, pero están ocupados. Si está seguro de que les conviene hablar con usted, puedo transmitirle su solicitud. Sin embargo, debe saber que ya están haciendo negocios con nuestro banco». Anderson asintió. «Entiendo que probablemente no me tengan simpatía, pero este es un asunto importante. Espero que me permitan al menos explicarles lo esencial». La pausa duró unos segundos. Harris no era de los que se mostraban groseros ante una petición cortés, ni siquiera si se trataba de un oponente. Finalmente preguntó: «Bueno, espera aquí. Intentaré preguntarles su opinión». Se fue. Anderson suspiró profundamente. Paula simplemente lo miró a los ojos, como diciendo:
Verás, tendremos que aguantarlo. Pasaron los minutos. Quizás pasó una hora antes de que Harris regresara y dijera: el señor Jefferson está dispuesto a escucharlo, pero le pidió que tenga en cuenta que tiene poco tiempo y que hablará en presencia de su hija y varios socios. Los invitaron a una espaciosa sala donde Harold, Camila y otros 2 representantes, obviamente abogados, estaban sentados en una mesa larga. Al ver a Anderson, el rostro del veterano permaneció impasible y Camila se sentó formalmente, con la barbilla ligeramente levantada. Nadie volvió a presentarse. Todos sabían quién era quién. «Te estamos escuchando», dijo Harold en voz baja, sin levantar la vista. Anderson, con la sangre subiéndole a las mejillas, comenzó de todos modos. «Señor Jefferson, permítame expresar mi pesar por el momento en que su identificación cayó al suelo. Me cuesta encontrar las palabras para explicar que no fue una indiferencia deliberada». «¿Sí?», interrumpió Harold con frialdad. «Y aún así cayó, y por lo que recuerdo, con tu mirada indiferente». Anderson dudó. «Admito que quizá haya sonado grosero. Por favor, téngalo en cuenta. Si le he ofendido, le pido disculpas». Tras estas palabras hubo una breve pausa. Camila miró fijamente a Anderson, intentando evaluar su grado de sinceridad. Harold, hombre con amplia experiencia en la vida, comprendió que sus palabras eran forzadas. Sin embargo, le dio a su interlocutor la oportunidad de continuar. «Además», dijo Anderson, en voz un poco más alta, «quiero decirle que nuestro banco está dispuesto a ofrecer condiciones más favorables. Valoramos su contribución al desarrollo de la economía, su reputación y su experiencia. Estoy seguro de que podremos encontrar una solución mutuamente beneficiosa si accede a volver a negociar el contrato. Nos gustaría recuperarnos de ese lamentable episodio». Le hizo un gesto a Paula, quien rápidamente colocó un fajo de hojas escritas sobre la mesa, un nuevo borrador del acuerdo. Camila hojeó rápidamente la primera hoja, pero no tenía prisa por decir nada. Harold, sin cambiar de postura, observó las propuestas. «Sí, interesante. Pero ¿de verdad crees que cambiamos nuestra opinión sobre tus cualidades humanas solo porque viniste aquí con unos papeles?» «Entiendo que sus impresiones del pasado no desaparecerán de la noche a la mañana», respondió Anderson, intentando parecer comedido. «Solo le pido que me dé la oportunidad de enmendar el error y demostrar que esta situación fue un incidente aislado». Harold asintió sombríamente. «He servido a mi patria durante muchos años y estoy acostumbrado a anteponer el honor a cualquier promesa. Pero también soy una persona que sabe perdonar cuando ve un arrepentimiento sincero. Todo depende de cuánto estés realmente dispuesto a tratarnos con respeto, no solo con palabras, sino también con hechos». «Estoy listo», aseguró Anderson con voz firme, aunque por dentro hervía de una sumisión inusual. Entonces, Camila le entregó la carpeta a uno de los abogados, quien comenzó a leerla con atención. Harold observaba en silencio. La sala estaba tensa. Nadie sabía si el veterano estaría dispuesto a cooperar. «¿Puedo decir unas palabras?», preguntó Camila, volviéndose ligeramente hacia su padre. Él asintió. «Creo que incluso si el señor Anderson está dispuesto a cambiar de actitud, deberíamos revisar los nuevos términos y consultarlo con el equipo. Sin embargo, me gustaría recordarle que ya estamos muy cerca de firmar un acuerdo con el señor Harris». Como para confirmarlo, Harris, que estaba presente cerca, inclinó ligeramente la cabeza, mostrando que estaba listo para defender el acuerdo común. «Lo entiendo», respondió Anderson, «pero por favor, piénselo de nuevo. Hay oportunidades en nuestro banco que podrían ser más interesantes». Harold ignoró las palabras y dijo: «Entonces, estás pidiendo otra oportunidad, ¿verdad? Bueno, como persona disciplinada, creo que debo hacer lo correcto. No se trata solo del dinero». Anderson sabía que el resto de la conversación podría depender de si lograba impresionar a este pequeño grupo de personas como un hombre capaz de cambiar. Ya se había tragado su orgullo al venir aquí, pero tenía que ir hasta el final. «Estoy dispuesto a discutir todos los detalles», repitió, intentando calmar el temblor de su voz.
Perdóname por mis acciones pasadas y encontremos un camino común para seguir adelante. Harold apretó sus labios formando una fina línea. De acuerdo, intentémoslo, pero no puedo prometer que todo vuelva a la normalidad. Ya no somos los mismos que al principio esperábamos su sincera cooperación. Reconozco la posibilidad de dialogar, pero debe comprender que usted es quien menos ventaja tiene. En ese momento, Harris levantó la mano. Agradezco tu intento de reconciliación, Anderson, pero debo aclarar que aún no se ha abierto el champán, así que el acuerdo con mi banco aún está en fase de desarrollo. Sin embargo, hemos avanzado mucho. Si a los Jefferson les interesa tu oferta, aceptaré cualquier resultado con dignidad. Aunque confieso, me alegraría que se quedaran conmigo. Paula notó que el rostro de Anderson reflejaba una expresión mixta desde la irritación hasta la resignación. Por un lado, quería echar a Harris de la sala, pues era su competidor directo. Por otro, se vio obligado a escuchar con paciencia todos los comentarios, con la esperanza de recuperar la confianza del veterano. Reuniendo sus pensamientos, Anderson dijo: ya que estás dispuesto a darme una oportunidad, te propongo tener otra reunión detallada esta semana. Podemos discutir cualquier detalle, como aumentar la línea de crédito, reducir las comisiones y las garantías. Te enviaré todos los detalles oficialmente. Lo pensaremos, dijo Harold brevemente. Ese fue el final de la conversación. Anderson les estrechó la mano, intentando forzar una sonrisa amistosa, y Paula asintió modestamente. Harold no mostró frialdad al estrechar la mano, pero tampoco mostró una calidez especial. Para él, este día era solo una prueba de sinceridad, una prueba para ver si Anderson cambiaría de tono ante la primera dificultad. Anderson y Paula salieron del edificio del Banco Harris, sintiendo que la decisión aún no estaba clara. Afuera soplaba un viento cálido que sacudía los árboles cerca del estacionamiento. Anderson caminaba rápido, nervioso, como si quisiera liberar la tensión acumulada durante la reunión. Paula lo siguió, intentando descifrar qué tramaba. No salió muy bien, dijo Anderson en voz baja mientras se acercaban a su coche. Indicó que podía hablar de nuestras propuestas, pero no le veo mucha esperanza. Mostraste humildad, y lo notaron, dijo Paula con cautela. Quizás deberíamos esperar y luego pedir que nos volvamos a ver. Harold Jefferson parece un hombre que toma en cuenta las acciones, no solo las palabras. Anderson suspiró después de una breve pausa. Probablemente tengas razón, pero aún no puedo superar la idea de que Thomas Harris los tiene literalmente en sus manos. Si el acuerdo se cierra allí, no tendré ninguna posibilidad de recuperar mi reputación. Paula comprendió que a Anderson no le interesaba tanto el dinero como su posición ante la junta directiva y su propio orgullo. Estaba dispuesto, aunque a regañadientes, a ceder e incluso admitir su culpabilidad para recuperar al cliente. Pero una irritación secreta contra Harold aún latía en lo más profundo de su alma. Al día siguiente, de vuelta en la oficina, Anderson llamó a Paula para otra conversación. Estaba pensando, quizás deberíamos demostrarle al veterano que apreciamos su servicio militar. Por ejemplo, podríamos organizar algún tipo de ceremonia de un símbolo de agradecimiento. O por ejemplo, donar fondos a programas para veteranos. Paula pensó, la idea no carece de fundamento. Semejante muestra de respeto podría causarle una buena impresión. Pero, ¿hay alguna certeza de que no lo perciba como un intento de comprar su favor? Maldita sea, murmuró Anderson. Estamos buscando una salida. Tendremos que arriesgarnos. Pónganme en contacto con nuestras relaciones públicas, que nos presenten una propuesta para reconocer públicamente los logros de nuestro cliente. Paula asintió y se marchó, calculando mentalmente que sería difícil que semejante evento fuera sincero. Temía que los invitados se dieran cuenta. La última vez, Anderson se comportó con desdén y ahora, de repente, se sentía rebosante de respeto. Pero no había tiempo para discutir con el jefe. Este se marchaba resueltamente, intentando con todas sus fuerzas cambiar el resultado del trato. Y así sucedió.
Unos días después, el servicio de prensa del banco preparó un pequeño plan. Se suponía que celebraría un evento ceremonial en el salón de conferencias de la ciudad, en el que participaría la organización de exmilitares, y los invitados distinguidos recibirían certificados honorarios por su servicio. Para este evento, se suponía invitar oficialmente a Harold Jefferson como uno de los participantes principales y, entregándole un cartel conmemorativo, demostrarle su gratitud. Anderson pensó que esto sería un buen motivo para seguir debatiendo sobre grandes inversiones. Paula, por supuesto, comprendió que todo esto parecía artificial. Por otro lado, sabía que Harold Jefferson asistía con frecuencia a este tipo de reuniones. En el pasado, contribuyó activamente a proyectos de apoyo a veteranos, dio discursos y realizó donaciones. Quizás esto no resultara extraño, ya que si hay una invitación pública, el veterano podría estar interesado en temas relacionados con actividades a favor de exmilitares. Anderson, al recibir información por canales paralelos sobre el progreso de las negociaciones de los Jefferson con Harris, sintió que tenía poco tiempo, así que solicitó que el evento se celebrara lo antes posible. Se enviaron invitaciones a varias organizaciones de veteranos y entre los primeros en ser invitados se encontraban Harold Jefferson y su hija, como copresidentes de una importante fundación benéfica. Pasaron algunos días más y los sonidos de una orquesta comenzaron a resonar en la espaciosa sala de conferencias, decorada con banderas nacionales. Las sillas estaban ordenadas en filas y el escenario contaba con micrófonos para los oradores. Anderson caminaba nervioso cerca de la entrada, saludando a los invitados, intentando parecer un anfitrión hospitalario. Su traje estaba impecablemente planchado y una sonrisa forzada se dibujaba en su rostro. Paula permanecía modestamente cerca, lista para elegir las palabras adecuadas si la conversación tomaba otro giro desagradable. Poco a poco, la sala se fue llenando de gente, entre ellos veteranos de distintas edades, representantes de diversas asociaciones públicas y periodistas de publicaciones locales. Algunos saludaron a Anderson con calidez, otros con frialdad, conscientes de que su banco no siempre era famoso por su trato amable con quienes solicitaban préstamos. Pero hasta el momento, el evento transcurría sin incidentes. «Han llegado los Jefferson», le susurró Anderson a Polly, intentando espiar a la multitud. «No vi al señor Harold», respondió, «pero oí que venía». Anderson se tensó, observando cada silueta. De repente, entre los invitados, apareció un hombre canoso con un traje elegante, caminando lentamente junto a una mujer elegante. Eran, sin duda, Harold y Camila Jefferson. Junto a ellos caminaban 2 o 3 personas más, probablemente organizadores de eventos de fundaciones benéficas. Anderson reunió todo su coraje y corrió hacia ellos, intentando sonreír lo más sinceramente posible. «Me alegra darle la bienvenida, señor Jefferson», dijo en voz alta, extendiendo la mano. Harold aceptó el apretón de manos, pero su rostro permaneció sereno, sin el menor asomo de sonrisa. Camila asintió brevemente y luego miró a su alrededor, evaluando la situación. «Hola, señor Mitchell», dijo Harold en tono neutral. «Vine a esta reunión como veterano, no como socio comercial. Espero que este evento realmente apoye nuestros objetivos comunes». Anderson se sintió incómodo. Sabía que la idea era un gesto para ganarse la confianza del veterano, pero Harold, sin duda, tenía su propia perspectiva. «Por supuesto», respondió Anderson, esforzándose por mantener la voz serena. «Este evento está dedicado específicamente a quienes sirvieron, cuya valentía queremos reconocer. Me encantaría que tuviera la oportunidad de asistir a la ceremonia de premiación». Harold asintió y junto con Camila se adentraron en el salón. Paula, que había estado observando este breve diálogo, notó que, aunque se habían reanudado los contactos, aún no había cordialidad en la relación. Pero lo importante fue que los veteranos no se marcharon, sino que se quedaron en el evento, lo que permitió que Anderson tuviera la oportunidad de continuar la conversación un poco más tarde.
Quizás en los pasillos de la ceremonia llegara el momento oportuno. Al comenzar la velada oficial, los representantes invitados de las organizaciones de veteranos subieron al escenario uno a uno. Hablaron sobre la importancia de apoyar a quienes una vez dieron su apoyo a la patria y dieron ejemplos del éxito de dichos programas. Anderson se sentó en primera fila, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara su respeto por el tema. Harold y su hija se sentaron un poco a un lado. Escucharon atentamente a los oradores, intercambiando miradas de vez en cuando. En un momento dado, Camila incluso sonrió radiante cuando mencionaron una de las iniciativas benéficas que habían existido durante mucho tiempo con su participación. Finalmente, le tocó el turno a Anderson. Se levantó del podio y, carraspeando, se dirigió al público. Buenas noches, queridos invitados. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de venir. Tengo el honor de dirigir un proyecto de apoyo a los veteranos de nuestra ciudad. Quiero expresar mi respeto a todos los que defendieron la libertad y arriesgaron sus vidas por el bienestar de nuestro país. Hace muchos años, fueron personas como ustedes quienes sentaron las bases para la prosperidad de la generación actual. Hablaba con fluidez, eligiendo cuidadosamente sus palabras, intentando ser convincente, pero su mirada seguía fija en Harold. Esperaba que lo comprendiera. No se trataba de una simple actuación, sino de un intento sincero de enmendar el daño, o, al menos, de un deseo de encontrar un lenguaje común. Con especial inquietud, continuó Anderson, quisiera entregar varios premios conmemorativos a figuras icónicas que gozan de una reputación impecable entre los veteranos. Le pido al señor Harold Jefferson que se presente. Harold se levantó a regañadientes y caminó hacia el escenario entre cautelosos aplausos. Camila permaneció allí, con los brazos cruzados, observando cada gesto de Anderson. Señor Jefferson, usted es un hombre que no solo realizó hazañas heroicas durante su servicio, sino que también continúa ayudando a otros veteranos. Sus programas benéficos merecen el mayor respeto. En nombre de nuestro banco, me gustaría entregarle un cartel conmemorativo y un certificado de agradecimiento. Los aplausos en la sala se intensificaron cuando Harold recibió la señal de Anderson. El veterano observó la placa y luego miró rápidamente a Anderson. Parecía estar decidiendo si decir algo en voz alta. Gracias, dijo Harold en voz baja, dirigiéndose al pasillo. Cualquier reconocimiento a los servicios militares solo tiene sentido cuando va acompañado de un verdadero respeto por quienes se arriesgaron. Dicho esto, hizo una leve reverencia y regresó a su asiento. Anderson leyó su respuesta. Veamos cuánto concuerdan tus palabras con tus acciones. Aún así, no hubo escándalo. Quizás se había empezado a recuperar un poco de confianza. Al concluir la parte formal del evento, los invitados se dispersaron en pequeños grupos. La mayoría de los veteranos comentaban animadamente los discursos que habían escuchado y sus planes para apoyar a los exmilitares, intercambiando tarjetas de presentación e ideas. En un rincón de la sala, Anderson Mitchell, intentando mantener una apariencia segura, se movía de un pie a otro cerca de una pequeña mesa con refrigerios. Esperaba el momento oportuno para acercarse a Harold Jefferson y continuar la conversación. Paula se quedó por allí charlando ocasionalmente con alguno de los organizadores, pero su mirada permanecía cautelosa, dirigida a Anderson y a la delegación de veteranos. Harold charlaba con sus compañeros veteranos mientras Camila, tras una breve conversación con un señor mayor, se dirigía al aire acondicionado, aparentemente buscando algo de privacidad en el podio elevado junto a la ventana. Anderson vio al veterano siguiendo a su hija y se acercó rápidamente. «Señor Jefferson», llamó en voz baja, intentando mantener un tono sereno, casi diplomático. «Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Espero que usted y su familia se sientan cómodos en esta sala». Harold, mirando atentamente a Mitchell, hizo una pausa antes de responder. Gracias por la invitación, por supuesto. Me parece que te interesa no solo el aspecto benéfico de la velada, sino también el aspecto empresarial, ¿verdad? Anderson miró hacia otro lado por un momento.
Me gustaría mucho que prestara atención a la nueva propuesta que hemos preparado para su proyecto. Si nos da la oportunidad de demostrar nuestra fiabilidad, con gusto organizaremos reuniones adicionales para discutir los detalles. Camila escuchó en silencio. Se había acostumbrado a los persistentes intentos de Anderson por hacerles cambiar de opinión, pero seguía sin ver ninguna razón convincente para volver a cooperar con este banco. Miró de reojo a su padre, como esperando sus palabras. Harold se quedó con la espalda recta. No quiero restarle importancia a la causa que han organizado hoy. Cualquier apoyo a los veteranos es una noble tarea, pero confieso, aún no estoy completamente seguro de que todo esto no sea solo una hermosa exhibición con la que intentan mantener su reputación. El tiempo me ha enseñado a ser cauteloso. He visto con qué frecuencia a la gente se le lanzan promesas tentadoras, pero luego se olvidan de ellas. Anderson apretó los labios nerviosamente. Entiendo sus dudas, pero permítanme aclarar. Nuestras intenciones no se limitan a la reputación. Nos gustaría mucho cooperar con su firma. Creo que el nuevo acuerdo será beneficioso para todas las partes. Harold volvió su mirada hacia Camila y ella, como si recibiera un permiso tácito, habló. Señor Mitchell, agradecemos su invitación. El evento es muy necesario para nuestra ciudad, ya que los veteranos merecen la atención del público. Sin embargo, nos interesan las medidas específicas que el banco está tomando con respecto a nuestro proyecto. Recuerde que está relacionado con la modernización de los procesos de producción, así como con iniciativas sociales en el sector. Se requiere financiación a largo plazo y un plan de pagos flexible, sin adiciones fraudulentas. Anderson asintió. Podemos proporcionarle un documento detallado con los términos revisados. Sin embargo, le pido un detalle. Antes de firmar el acuerdo con el señor Harris, permítame hacer una presentación completa. Harold sonrió, pero era una sonrisa cautelosa. Ya has hecho varias presentaciones, Anderson. Sin embargo, si insistes, estamos dispuestos a escucharte. Pero recuerda que ya tenemos un buen acuerdo con Harris, que nos ha brindado todo lo que buscábamos, incluyendo condiciones flexibles. Por alguna razón, antes no querías suavizar los porcentajes y las comisiones. Solo ahora, después de nuestra salida, has cambiado de planes abruptamente. Anderson sintió que las palabras le dolían en la mente, como si le recordaran que debería haber cedido antes, pero reprimió la irritación. Sí, hemos reevaluado nuestras capacidades. Admito que nuestro banco ha tardado demasiado en corregir algunos errores, pero aún así, más vale tarde que nunca. Harold asintió. Ya veremos. Tenemos negociaciones importantes en una semana sobre nuevas líneas financieras. Si nos presenta argumentos convincentes y demuestra cambios reales en la política del banco, estoy dispuesto a escucharlo. Pero repito, no puedo prometer que abandonemos a Harris abruptamente. Gracias por dejarme la puerta abierta, respondió Anderson. Había alivio en su voz. Me pondré en contacto contigo en los próximos días para concertar una cita. Camila observaba a Anderson con ojos firmes. Aún recordaba el momento en que la identificación de su padre cayó al suelo y Mitchell simplemente levantó una ceja. Le impactó especialmente cómo intentaba aferrarse. Anderson parecía no tener ni idea de cuánto había dañado su confianza su comportamiento pasado, pero decidió que era su padre quien debía decidir si le daba otra oportunidad al gerente. De acuerdo, dijo Camila brevemente. Esperamos tus detalles y te pido de antemano, maneja con cuidado cualquier documento de tu padre. Miró fijamente a Mitchell y él se dio cuenta de que la indirecta se refería al incidente anterior. Era un recordatorio. Respeta nuestras cosas y nuestra dignidad. Anderson sintió una ligera punzada de vergüenza, pero guardó silencio, pues no quería volver a sacar a la luz el doloroso tema. Poco después, Harold y Camila se despidieron y se dirigieron a la siguiente esquina, donde un pequeño grupo de colegas ya los esperaba. Anderson permaneció junto a Paula, sin atreverse a acercarse a los demás veteranos, quienes también podrían tener dudas sobre la sinceridad del suceso. Hoy has hablado de forma bastante convincente, en mi opinión, dijo Paula en voz baja, intentando darle un poco de confianza a su jefe.
Claro, el señor Jefferson sigue siendo frío, pero al menos no se niega a escuchar. Anderson sonrió amargamente. Sí, realmente aceptó escuchar nuevas propuestas, pero veo que su corazón sigue cerrado. No cree en la sinceridad de mi arrepentimiento. Quizás el tiempo lo cambie todo, añadió Paula con inspiración. Después de todo, nada convence tanto como los resultados de las acciones reales. Anderson miró brevemente a Paulu, pero no dijo nada en voz alta, solo asintió brevemente. En el fondo, comprendió que todos esos hermosos discursos serían vanos si no aprendía a comportarse con moderación y respeto. El orgullo era difícil de corregir, pero el miedo a perder todo lo que había logrado a lo largo de los años lo obligó a intentar cambiar. Después de un rato, todos empezaron a marcharse. Los organizadores se dieron las gracias, retiraron las pancartas y ayudaron a enrollar el equipo. Harold y su hija fueron de los últimos en marcharse, despidiéndose de varios veteranos que conocía. Anderson se quedó en la sala hasta el final, comprobando si alguno de los invitados tenía alguna pregunta adicional, a la vez que daba la impresión de participar activamente. De forma tan inesperada, sintió un vacío interior. De hecho, pensó que si organizaba semejante evento, Harold se ablandaría de inmediato. Pero Jefferson, con su propia confianza imperturbable, no sucumbió a las señales obvias. Anderson lo sabía, tendría que idear algo más sustancial, demostrando verdadero respeto. Paula se ofreció a llamar un taxi, pero Anderson se negó. «Quiero dar un paseo. El aire fresco me ayudará a despejarme un poco». Se dio cuenta de que el jefe estaba obviamente absorto en sus pensamientos. Últimamente solía quedarse en su oficina hasta altas horas de la noche, hojeando los mismos contratos, intentando encontrar al menos alguna escapatoria para competir con Harris por el dinero de los Jefferson. Al salir de la sala de conferencias, Anderson observó pensativo el cartel con las palabras «Honor y dignidad de los veteranos», escritas en grandes letras. Quizás por primera vez en su vida sintió una extraña y opresiva sensación, como si esta breve inscripción estuviera dirigida a él personalmente, insinuando que para alcanzar el éxito en los negocios ya no bastaba con poseer sumas y créditos, había que ser capaz de tratar a las personas con humanidad. Y si no aprendía esta ciencia, su futuro bancario se vería afectado de la misma manera que este certificado, sin que él lo viera, cayó sobre el frío y brillante mármol. Anderson Mitchell apenas durmió esa noche, repasando mentalmente la semana que se avecinaba, durante la cual organizaría esa magna presentación con condiciones inesperadas para Harold Jefferson y su hija. Intentó pensar en cada detalle, desde el salón donde se sentarían los representantes del banco y la familia Jefferson hasta el orden de los ponentes. Lo comprendió, todo tenía que lucir impecable. No solo se necesitaban folletos coloridos, mesas y promesas, tenía que demostrar su disposición a apoyar de verdad su iniciativa y los intereses de los veteranos. Anderson llegó a la oficina más temprano de lo habitual esa mañana. Paula, que llegó un poco más tarde, encontró a su jefe sentado en una sala de conferencias rodeado de montones de papeles. Frente a él había una enorme pizarra con esquemas de distribución de inversiones, gráficos de riesgo y previsiones de rentabilidad. «Buenos días, poeta señor», dijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» Anderson, mirándola, asintió. «Pasé la noche en casa, pero me levanté a las 5 de la mañana para ordenar mis ideas. Verás, Paula, si fracasamos en esta reunión, no estoy seguro de poder seguir en mi puesto. Mi jefe, el señor Giles, y toda la junta directiva esperan que tenga éxito. Ya están comentando discretamente que no estoy a la altura». «Lo entiendo», respondió Paula con compasión. Sin embargo, si nos preparamos bien y mostramos un interés genuino en las necesidades de los Jefferson, el resultado podría ser mejor. Anderson se pasó la mano por el pelo y luego dejó su vaso de café frío. «Sí, lo principal es convencerlos de que ya no son palabras vacías, pero Harold todavía me mira como si esperara una trampa.
Podríamos intentar involucrar a alguien de su confianza, sugirió Paula. Alguien de organizaciones de veteranos, por ejemplo, o personas que hayan trabajado con nosotros. Quizás confirmen que estás listo para el cambio. Anderson pensó por un momento. No es mala idea. Conozco a un asesor que sirvió con Harold. Es un veterano llamado Ronald O'Connor. Ya tiene una edad respetable, pero no ha perdido su autoridad entre los exmilitares. Una vez lo ayudé a conseguir un pequeño préstamo para caridad y quedó satisfecho con mi ayuda. Quizás acepte apoyarnos si entiende que esto ayudará a Harold. Paula sonrió. Podrías haberlo contactado. Su palabra positiva, dicha delante de Harold, habría sido más convincente que una docena de promesas publicitarias. Anderson se levantó y se dirigió al teléfono. Bueno, intentaré llamarlo. Si responde, le explicaré la situación y le pediré que apoye nuestro nuevo acuerdo. Un par de horas después, Mitchell contactó a Ronald O'Connor y le contó el incidente, aunque omitió algunos detalles hirientes. Dijo que había habido un malentendido entre él y Harold y que era necesario restablecer la confianza. Ronald, de carácter tranquilo y razonable, escuchó atentamente, tosiendo ocasionalmente al teléfono. «Conozco a Harold desde hace muchos años», respondió. «Es un hombre de principios estrictos, pero a la vez comprende los errores ajenos. Si siente que el arrepentimiento es sincero, no guardará rencor irreconciliable». «Bueno, señor, espero poder demostrarle mi buena voluntad», dijo Anderson con entusiasmo. «Realmente necesito su apoyo». «Ayudaré en todo lo que pueda», asintió Ronald. «Intentaré hablar con Harold». Lo importante es que no haya dandismo ni condescendencia por tu parte, sobre todo teniendo en cuenta que ya es joven y que ha visto mucho. No necesita palabras bonitas, necesita acciones concretas. Después de eso, Anderson se animó un poco. Pasó el tiempo y se acercaba el día de la presentación. Paula envió cartas de invitación, llamó a los asistentes de Camila, preguntando cuándo sería conveniente que la familia Jefferson fuera al banco y recibió respuestas reservadas. «Tenemos tiempo limitado. Calcule 1 hora y media como máximo. El señor Jefferson no está dispuesto a dedicarle todo el día». Cuando llegó el gran momento, todo estaba listo en el salón principal del banco. Anderson había elegido deliberadamente una sala espaciosa, donde invitó a varios empleados clave con experiencia en proyectos benéficos y a 2 abogados que pudieran responder de inmediato a posibles preguntas legales. Quería dar la impresión de un enfoque serio. En un extremo de la sala instalaron una larga mesa de presentación, colocaron documentos de muestra con las nuevas tasas, estipularon concesiones en las líneas de crédito y garantías adicionales para los veteranos que se planeaba emplear en las empresas de Jefferson. Cuando Harold llegó con su hija, Thomas Harris estaba allí con ellos. Sin embargo, era más un observador, ya que apoyaba el acuerdo casi finalizado y, al parecer, había venido para asegurarse de que Anderson no propusiera nada que pudiera socavar el suyo. Sin embargo, Camila, como siempre, se mostró segura. Saludó primero a los abogados, saludó levemente a Anderson con la cabeza y se sentó junto a su padre. «Veo que se ha preparado a conciencia, señor Mitchell», dijo mientras revisaba los documentos dispuestos. Anderson, al saludar a sus socios, intentó hablar con tono sereno, sin excesiva adulación. Notó que Harold recorrió rápidamente la sala con la mirada, notando la presencia de O'Connor, quien ya había sido presentado como intermediario en la conversación por correo electrónico. El veterano inclinó la cabeza hacia su antiguo compañero y sonrió levemente, aparentemente organizando un breve saludo. Anderson se sorprendió a sí mismo, deseando que O'Connor realmente pudiera cambiar el humor de Harold. Comenzó la presentación. Anderson presentó nuevas propuestas en papel y diagramas, explicando cómo el banco estaba dispuesto a mejorar las condiciones de financiamiento. También abordó las garantías sociales para exmilitares, reconociendo abiertamente que esta era una preocupación especial del banco, que quería mostrar su agradecimiento por sus servicios. También destinaremos un porcentaje de los ingresos generados por este acuerdo a sus programas para veteranos.
veteranos, añadió Anderson, intentando sonar convincente. Además, eliminaremos las tarifas adicionales que antes incluían nuestros acuerdos. Entiendo que dichas tarifas podrían haber sido un factor disuasorio. Ahora queremos ser lo más transparentes posible. Camila hojeó cuidadosamente estas hojas. Bueno, en teoría todo pinta bien, pero aclaremos de inmediato. ¿No revisará el banco estos beneficios dentro de 6 meses cuando el proyecto se estabilice? Anderson se dirigió a los abogados. Quiero que incluyas una cláusula sobre la fijación firme de condiciones preferenciales durante toda la vigencia del contrato. No se permite la reversión. Redacta un documento oficial que lo confirme. Los abogados asintieron tomando notas. O'Connor, un poco apartado, lanzaba ocasionalmente miradas de aprobación, indicando que consideraba correctas esas medidas. Harold, sin embargo, no tenía prisa por hablar. «Señor Harold», dijo Anderson, finalmente sintiéndose obligado a preguntar, «¿cree que estamos haciendo lo que usted consideraba necesario para una sociedad justa?» Harold levantó una ceja. «Las condiciones parecen más favorables que antes. Pero ¿se comportará el banco con el mismo respeto hacia cada uno de nuestros empleados, incluido el trabajador común? ¿O todo esto está calculado únicamente para mi presencia?» Anderson se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Nos comprometemos a cambiar la cultura corporativa, señor Jefferson. Me aseguraré personalmente de que sus empleados reciban un trato justo». Harold miró a su hija. Ella exhaló silenciosamente, obviamente sopesando todas las nuevas opciones. Thomas Harris, con una amplia sonrisa, también decidió tomar la palabra. «Su presentación es muy interesante, Anderson. Pero me atrevo a decir que tengo condiciones casi idénticas, ya conocidas por los Jefferson. Además, no hemos tenido tales conflictos. ¿Por qué no habrían de seguir el camino ya trazado? A menos que pueda prometer algo realmente excepcional». Anderson percibió un ligero desafío en la voz de Harris. Ciertamente no quería renunciar a su contrato casi firmado, pero Mitchell no podía ceder. Miró con resolución a Harold. «Estamos listos, no solo para cumplir las promesas del contrato, sino también para anunciar públicamente el nuevo programa. El banco se convertirá en socio oficial del Fondo de Apoyo a los Veteranos. De esta manera, podremos promover juntos proyectos socialmente responsables. Me pongo en contacto con usted porque esto ayudaría a muchas personas que dejaron el servicio militar. Espero que esta iniciativa le sea útil». Harold respiró hondo al analizar las proyecciones de la futura cooperación. Por un lado, quería fortalecer los programas para veteranos y el impacto de la colaboración bancaria podría ser suficiente para varios proyectos en la ciudad. Por otro lado, aún no confiaba plenamente en Anderson como persona, pero era difícil resistirse a los beneficios reales para muchos exmilitares. Entonces, O'Connor entró en la conversación. «Harold, ¿recuerdas cómo soñábamos con que las empresas y las estructuras públicas cuidarían mejor a los soldados que regresaban del servicio? Ahora podríamos tener una buena oportunidad de conseguir estabilidad financiera. Claro que la gente puede cometer errores, pero debemos darles una segunda oportunidad si están sinceramente dispuestos a mejorar». Harold apretó los labios. Su mirada severa se suavizó, miró brevemente a Camila y luego a Anderson. «Bueno, quizá el viejo camarada tenga razón. Diré esto, estoy dispuesto a considerar seriamente su propuesta, pero tengo una condición. Quiero ver medidas concretas, confirmadas por escrito, con todas las firmas y sellos, antes de aceptar rescindir el acuerdo preliminar con Harris, porque si no existen estas garantías, nos quedaremos donde ya hemos encontrado la paz». Harris se encogió de hombros y miró a Anderson. «En cualquier caso, la decisión es tuya. No intervendré, pero admito que esperaba que ya hubiéramos llegado a un acuerdo definitivo». Camila se volvió hacia Harris. «No estamos rompiendo el acuerdo preliminar ahora mismo, pero dadas las nuevas circunstancias, queremos comprobar qué puede ofrecer el señor Mitchell. Es una competencia justa, ¿verdad?» Thomas Harris asintió, aunque había un atisbo de desagrado en sus ojos.
Anderson comprendió que si alguien se beneficiaría de semejante competencia, ese sería Harold Jefferson, ya que tendría las condiciones más favorables para elegir, pero el propio Mitchell corría el riesgo de quedar excluido si cometía otro error. Así que hemos llegado a un acuerdo. Harold observó a todos los presentes. Espero un paquete de documentos suyos en los próximos días. Luego, programaremos una reunión para discutirlo todo. Si todo se confirma, quizás pueda volver a confiar en su banco. Pero repito, no quiero encontrarme con la más mínima muestra de desdén. Gracias por la oportunidad, señor, dijo Anderson, intentando mantener la calma. Le aseguro que haremos todo lo posible. En este punto terminó la larga conversación. Harold y Camila decidieron no posponer la lectura de los documentos hasta la noche. Tomaron los archivos impresos y junto con Harris fueron a la oficina contigua para comparar en silencio lo atractivas que se habían vuelto las nuevas propuestas de Mitchell. O'Connor también se despidió de Anderson una hora después comentando: «Espero que todo salga bien. No me decepciones, amigo». Dejado en el pasillo vacío, Anderson miró a Paulu. Ella sonrió levemente. «Bien hecho, señor. Al menos ahora tenemos una posibilidad real de llegar a un acuerdo». «Sí», coincidió. «Podríamos haber perdido una oportunidad si no nos hubiéramos orientado rápidamente, pero aún estamos lejos de la victoria. Necesitamos preparar todos los documentos urgentemente y hacerlo a la perfección». Paula asintió. «Me pondré manos a la obra. Les pediré a los abogados que revisen cada línea para que no haya ambigüedades». El propio Anderson se sentía ansioso, pero también aliviado. Después de todo, el veterano había accedido a darle una segunda oportunidad, aunque a regañadientes. Ahora solo quedaba aferrarse a ese frágil puente de confianza y no caer en el abismo sin salida. Tras la importante reunión donde se presentaron los nuevos términos, transcurrieron 2 o 3 días tensos. Anderson Mitchell era consciente de que el destino del acuerdo se decidiría finalmente en ese mismo instante. Durante este breve periodo, él y sus abogados pusieron en orden los contratos, aclararon los detalles y revisaron la redacción, intentando evitar cualquier ambigüedad. Comprendió que si el veterano volvía a alarmarse por la más mínima palabra omitida, todos sus esfuerzos serían en vano. Los teléfonos de la oficina de Anderson no paraban de sonar. Paula estaba ocupada atendiendo y clasificando las llamadas, anotando a quién devolver y cuándo. Muchos de ellos estaban relacionados con el proyecto de los Jefferson. Abogados, sus asesores económicos y representantes de firmas externas interesadas en invertir en la misma iniciativa. Cada vez que Paula contestaba, respondía con voz tranquila y cordial, aunque percibía la tensión a su alrededor. Un día, después del almuerzo, apareció el jefe de Anderson, el señor Giles, director de la sucursal. Entró en la oficina de Mitchell, frunció el ceño y preguntó: «Anderson, ¿cómo van las reanudaciones? Tenemos acuerdos trimestrales por delante y la junta directiva no me deja en paz. No están seguros de si podremos recuperar la inversión de los veteranos». Anderson, intentando sonar seguro, explicó que ya estaba en las últimas etapas de la reconciliación con Harold Jefferson y que los detalles del acuerdo estaban a punto de presentarse para su firma. Quería que Giles mantuviera la calma, pues el descontento crecía en la cúpula del banco. Si todo fracasaba, Mitchell sería el culpable, ya que él era el responsable del fracaso. «Espero que lo consigas», dijo Giles con severidad, dirigiéndose a la puerta, «y no dejes que Harris nos quite nuestra ganancia final. Si no, tendrás que dar explicaciones a más personas que a mí». Cuando Giles se fue, Anderson, con un profundo suspiro, tomó una nueva pila de papeles y comenzó a hojearlos, consolándose con la idea de que todo iba bien. Es cierto que su moral seguía por los suelos. Pensaba demasiado en lo que haría Harold si de repente notara la más mínima manifestación de su vieja arrogancia. Al anochecer, Anderson llamó a Camila. Quería aclarar si estaban listos para ir a la firma mañana o si tomaría más tiempo. La hija del veterano respondió con cortesía, pero con cierta frialdad.
Le solicitamos las últimas aclaraciones sobre el seguro de crédito. Sus abogados nos han enviado un paquete de documentos. Lo hemos estudiado, pero aún quedan preguntas. Esperamos recibir nuestros comentarios mañana. Me encantaría escucharlo todo, señorita Jefferson, dijo Anderson. Espero que el documento le parezca aceptable en general. En general sí, admitió. Pero mi padre sigue estando muy atento a cada detalle. Por el bien de futuros asuntos conjuntos, queremos asegurarnos de que todo quede por escrito con honestidad. Anderson le agradeció la llamada y colgó pensando en la anciana del destino. No hace mucho habría ignorado la escrupulosidad de los clientes sintiéndose superior. Ahora se veía obligado a alegrarse por la oportunidad de reformular el contrato para lograr una transparencia total. En el fondo, Anderson admitía que tales métodos podían ser más fiables y correctos que sus anteriores métodos severos. Al día siguiente, a media mañana, Harold Jefferson, Camila y su séquito, una pareja de abogados y economistas, llegaron a la misma sala de conferencias. Anderson se aseguró de recibirlos personalmente en el vestíbulo del banco, invitándolos a una espaciosa oficina para una conversación tranquila. Aún quedaban algunas formalidades por completar antes de la firma ceremonial, pero todos comprendían que incluso en estos últimos momentos las cosas podían salir mal si surgiera un conflicto o surgieran sutilezas legales dudosas. Cuando todos estuvieron sentados, Camila sacó una carpeta con notas. Harold, vestido con un elegante traje oscuro, se mostró cortés, aunque aún se percibía cierta frialdad en su mirada. Anderson le pidió a Paulu que les trajera un vaso de agua para que nadie se sintiera nervioso y con la boca seca, y él mismo comenzó a explicar la última versión del documento. Así que, dijo, intentando mantener la voz serena, hemos fijado un tipo de interés fijo para todos los años del proyecto y eliminado las comisiones bancarias especiales por procesar las transacciones, además con el bloqueo social. Permítame, interrumpió Camila, levantando la mano. Pasemos a nuestra pregunta sobre el seguro. Inicialmente tiene una condición escrita, relacionada con el seguro en caso de fuerza mayor. Quisiéramos una explicación clara para evitar cualquier ambigüedad. Anderson hizo una señal a los abogados y uno de ellos, inclinándose ligeramente sobre los papeles, comenzó a explicar. Para grandes inversiones de varios miles de millones, el Fondo de Garantía del banco sí solicita asegurar parte de los riesgos, pero podemos prescribir un mecanismo para que cuando se produzcan ciertos momentos de amortización, el banco no aumente los tipos de interés. En ese momento, un abogado de los Jefferson se unió a la discusión y comenzó un análisis detallado del breve texto. Discutieron sobre la redacción y citaron ejemplos de situaciones difíciles, como la crisis económica. El tiempo se hizo interminable. Anderson escuchaba atentamente, añadiendo comentarios periódicamente. Paula anotaba cuidadosamente cada momento para no perderse ni una sola corrección. Harold permaneció en silencio y solo ocasionalmente lanzaba frases. Ya veo. Bien, continúa. Pero era difícil saber por su rostro si estaba de acuerdo con lo que oía o si seguía rechazando a medias la opción propuesta. Finalmente, los abogados llegaron a un acuerdo y surgió una estructura clara del acuerdo. Camila intercambió miradas con su padre. Creo que ya podemos pasar al texto principal del acuerdo en su versión final, ¿no? A ver si queda todo reflejado. Harold levantó una ceja y dijo, sí, ya veremos. Pero le pediré al señor Anderson que lo exprese claramente una vez más. Si la situación del mercado cambia, el banco no revisará el acuerdo ni intentará cambiar sus cláusulas. Anderson dio una sonrisa discreta. Prometo no hacerlo. Todas nuestras enmiendas ya están por escrito. El contrato se mantendrá sin cambios bajo ninguna circunstancia, excepto las relacionadas con fuerza mayor de la propia empresa. Pero incluso en ese caso, hemos otorgado beneficios. Harold mantuvo sus ojos fijos en él. Claro,
Recuerdo que antes eras duro y reacio a hacer concesiones. Ahora hablas de flexibilidad. Solo quiero asegurarme de que esto no sea una acción puntual, sino una nueva actitud seria. Realmente estamos buscando una asociación a largo plazo, respondió Anderson en voz baja. Hubo una breve pausa. Todos esperaban la reacción de Harold. Finalmente, el veterano abrió lentamente la carpeta, revisó las primeras 5 páginas del documento y las apartó. Si es así, permítame considerar los siguientes pasos. Firmamos esta versión preliminar ahora mismo y en 24 horas nuestros abogados harán las modificaciones formales finales, después de lo cual o aprobamos el acuerdo definitivamente o nos quedamos con el señor Harris, concluyó con seriedad. ¿Estás satisfecho con eso? Anderson asintió, intentando disimular su alegría. Al fin y al cabo, eso significaba que ayer no tenía derecho a firmar acuerdos y hoy el anciano estaba dispuesto a firmar una versión preliminar, pero aún positiva. De acuerdo, dijo en voz alta. Paula, por favor, trae bolígrafos y un formulario de firma. Paula, sintiendo la emoción que se respiraba en el ambiente, sacó rápidamente una hoja de papel que había preparado con antelación. Los abogados del banco y de los Jefferson hojeaban las disposiciones, comprobando que los términos coincidieran. Todo transcurría con lentitud. Pronto, Camila tomó el bolígrafo de las manos de Pauli, sostuvo la mirada de su padre por última vez y firmó. Entonces, Harold, lenta y rítmicamente, escribió su nombre en el documento, provocando un suspiro de alivio para todos los presentes. Solo después de esto, Anderson se levantó y le extendió la mano a Harold. Gracias por permitirme corregir el error. Espero que esto sea solo el comienzo de nuestra larga colaboración. El veterano respondió con un firme apretón de manos, aunque no con excesiva cordialidad. Todavía necesito tiempo para asegurarme de tu fiabilidad. Pero debo admitir que ya has llegado tan lejos que no esperaba. Camila les regaló a todos una leve sonrisa. En ese caso, le informaremos al señor Harris que haremos una breve pausa para evaluar la versión final. Si todo se confirma, nos inclinamos a confiar en su banco. Las palabras de Camila transmitieron un mensaje claro. Harris no había sido relegada por completo, pero la posición de Anderson se había fortalecido significativamente. Paula se alegró de que el meticuloso trabajo que ella y sus colegas habían preparado en cada punto no hubiera sido en vano. Después de eso, todos comenzaron a intercambiar bromas de negocios para terminar la reunión con un tono ligero y amistoso. Harold discutió los detalles de la transferencia de copias. Cada punto del documento sería certificado adicionalmente por un notario, para que no hubiera lugar a dudas. Anderson accedió de inmediato, invitando a los abogados a hacer cambios inmediatos, en lugar de alargarlo para más tarde. Cuando los Jefferson y su séquito salieron de la oficina, Anderson por fin pudo respirar aliviado. Todo el día había transcurrido en tensión y solo entonces sintió que el tiempo volaba y era hora de pensar en ir a almorzar. Paula le ofreció café, pero él sonrió y dijo: «Gracias, que haya agua. Necesitamos calmarnos. Me alegra que estemos cerca de un acuerdo final». Paula inclinó la cabeza. «No fue fácil, pero diste un paso importante. Creo que Harold Jefferson notó tus verdaderos esfuerzos. Ahora, lo principal es no decepcionarlo en el futuro». «Así es», asintió Anderson, tomando un sorbo de agua. «Si mantenemos esta actitud, estoy seguro de que conseguiremos el contrato de 9,000 millones y, entre otras cosas, podremos brindar una ayuda real a los veteranos. Espero que todo esto se traduzca en resultados positivos para todas las partes».